Hola, alumnos de Derecho Constitucional de la Universidad Pedro de Valdivia. Mi nombre es Mario Sánchez Orellana, ustedes me conocen, abogado, juez de policía local de Chillán Viejo. Este semestre comenzamos en una manera un poco distinta, mediante estas cápsulas que tienen por objeto esta en particular de presentarnos y introducir el programa de la asignatura. Al portal de la universidad he subido la totalidad o casi la totalidad del material que se va a utilizar este semestre, sin perjuicio de lo cual ustedes pueden procurarse de material adicional, ya sea vía internet o en las bibliotecas virtuales que tiene la universidad a disposición de ustedes. Es necesario como elemento fundamental proveerse del texto de la Constitución Política de la República en su versión última, modificado, como ustedes saben, por la ley 21.200, que introdujo una serie de modificaciones, la pueden bajar de internet, a la Constitución en cuanto al nuevo proceso constituyente, que como ustedes saben ya fue modificado solamente en cuanto a sus fechas, pero no en cuanto al contenido de este proceso constituyente. Una de las cápsulas que vamos a grabar se va a referir en particular a las modificaciones a este capítulo 15 de la Constitución sobre la reforma a la Constitución, que esta ley 21.200 introdujo no solamente un procedimiento de reforma a la Constitución, sino que un procedimiento para elaborar una nueva Constitución. Vamos a estar atentos a las noticias sobre la modificación, la nueva modificación que tiene que haber a este capítulo, porque la fecha que estaba ya programada para el plebiscito de entrada, que se le llama, es decir, este primer plebiscito que tenía por objeto preguntar si aprueba o rechaza la idea de una nueva constitución, ya no se va a hacer este 26 de abril, sino que el 25 de octubre próximo. Y por lo tanto la programación de este proceso constituyente ha sufrido una modificación. Pero como tenemos tiempo para conocer este proceso constituyente, antes de ello tenemos que conocer aspectos generales. Estudiar derecho constitucional no es estudiar el texto de la Constitución del 80 necesariamente, sino que comprender la importancia que tiene una constitución para una sociedad en cuanto a que regula las relaciones de poder que se dan entre los distintos entes que conviven dentro de una sociedad, fundamentalmente entre entes que están en una situación de desequilibrio. Por un lado, el órgano estatal o el Estado y sus diferentes órganos, los cuales se distribuyen las competencias, se distribuyen las atribuciones del Estado, y por otra parte el ciudadano, la persona común y corriente, que tiene con el Estado una relación de desigualdad. No es en la misma relación, tratándose del derecho público, entre un ciudadano y el Estado, que entre ciudadanos entre sí, que es la relación típica que se da en derecho privado. Ahí hay una relación más bien de coordinación, libertad para realizar actos o contratos. El derecho solamente interviene en aquello que no está regulado por los particulares, pero en derecho público es distinto, porque como se da esta relación de desigualdad, que el Estado puede imponer a los particulares ciertas medidas, como por ejemplo hoy día el estado de catástrofe, que nosotros estamos con el ejercicio de nuestros derechos limitados en ese sentido, pero porque la Constitución así lo permite. Entonces ya tenemos una diferencia, que es un Estado que impone su poder sobre los particulares, pero con un contrapeso. Y ese contrapeso, eso es lo que vamos a estudiar, está contenido en la Constitución. Ese contrapeso está en el principio de legalidad o de juridicidad, que impide a la autoridad a hacer otras cosas que aquello que le está expresamente permitido. Es decir, hay un límite a la actuación del Estado en el sentido de que no pueden hacer nada más que aquello que la Constitución o la ley les permite. Y por otra parte está también el contrapeso del control de la actuación de la autoridad a través del mecanismo de las acciones constitucionales o mecanismos de protección de estos derechos constitucionales. Este semestre vamos a
comenzar por esto que acabamos de señalar, el concepto de derecho público, qué se entiende por derecho público, cuál es su diferencia con el derecho privado, y además, en qué parte de este derecho público está el derecho constitucional. Relaciona el derecho constitucional con la ciencia política, las fuentes del derecho constitucional. Vamos a comprender que, por ejemplo, como señala Humberto Nogueira, paréntesis, libros en los cuales me voy a basar, en la bibliografía obligatoria, pero este de Hernán Molina Guaita, de la Universidad de Concepción, es un libro muy bueno, es muy sencillo, fácil de comprender. Humberto Nogueira, que acabo de citar, por eso me acordé, tiene estos 3 tomos de Derecho Fundamental y Garantías Constitucionales y varios libros de Derecho Constitucional. Es un muy buen material de apoyo. Yo me baso fundamentalmente también en este, José Luis de Gaña, Derecho Constitucional, son 3 tomos, un libro muy completo, en que se aborda la totalidad de las materias, tanto Derecho Constitucional 1 como Derecho Constitucional 2. En la biblioteca de la universidad hay suficientes tomos, en las bibliotecas virtuales también lo pueden encontrar, de Guastini y Ricardo, Lecciones de Derecho Constitucional, y hay una sinfín de textos hoy día de Derecho Constitucional, porque en virtud del proceso constituyente han surgido una serie de cápsulas, o surgido una serie de videos, incluso hay podcasts que se refieren a este nuevo proceso constitucional. Ustedes, sin lugar a dudas, también pueden acceder a estos podcasts de conversaciones sobre derecho constitucional, algunas más lúdicas que otras. Hay unas que yo he escuchado con mucha atención, que es de Edo Caroe, TVM Constituyente, la pueden revisar. Hay destacados profesores de derecho constitucional que se refieren a este proceso constituyente, profesor Baza, profesor Atria, son bien interesantes, escúchenla. Bueno, vamos a analizar ahí las fuentes formales, directa e indirecta, fuentes de derecho comparado, nociones fundamentales sobre la historia constitucional de Chile desde el siglo XIX en adelante, fundamentalmente centrado en el origen y desarrollo de las constituciones de 1833, los procesos que generaron que se dictara una nueva constitución, posteriormente la constitución del 25 y la constitución del 80. Curiosamente, estas 3 constituciones generadas mediante procesos de anormalidad constitucional, año 80 golpe de Estado, año 25 2 golpes de Estado en el gobierno de Alessandri, año 33 después de una guerra civil. Es decir, los procesos constituyentes en Chile nunca han sido pacíficos, ahora podría ser. Vamos a ver la génesis de la Constitución del 80, la manera en que surge esta Constitución y cuáles son las críticas a la legitimidad de la Constitución del 80 que han existido desde su creación misma, pero que últimamente se han retomado para poder fundamentar cuál es la necesidad de una nueva Constitución. Hay muchos libros también que han surgido sobre la necesidad de una nueva Constitución, fundamentándose en la legitimidad o ilegitimidad de la Constitución del 80, dado que la Constitución es el marco en el cual se regulan las relaciones entre el particular y el Estado, y por supuesto uno de los elementos fundamentales que todos los ciudadanos concurran a su creación. No significa esto que una Constitución deba decir lo que un grupo político específico quiere que diga, sino que lo que toda la sociedad está conforme o conteste para que sea un marco regulatorio de estas relaciones de poder que se dan entre el Estado y los ciudadanos, también de los ciudadanos entre sí. Vamos a ver las bases de la institucionalidad, la unidad tercera, es decir, aquí estamos hablando ya propiamente de el contenido de la Constitución del 80 y su capítulo primero. Es decir, aquí son 9 artículos, pero son 9 artículos que contienen todos los principios ideológicos de la Constitución del 80 y que es bueno estudiar. Valores, principios, la soberanía, principio de supremacía constitucional, principio de juridicidad, principio de probidad que se han incorporado posteriormente, la transparencia pública, capítulo en la unidad cuarta, vamos a ver capítulo también importante de la Constitución, que es la nacionalidad y la ciudadanía.
quiénes son chilenos, cómo se adquiere la nacionalidad, cómo se puede perder la nacionalidad, quién es ciudadano, qué derechos confiere la ciudadanía, cómo se pueden perder estos derechos o cómo se pueden también recuperar estos derechos. Y posteriormente los derechos y deberes constitucionales, y ahí sí un examen más detallado cuáles son estos derechos y deberes, ligándolo con lo que son los derechos humanos. Estos derechos y deberes constitucionales no son más que la manifestación de los derechos humanos, en el reconocimiento de los derechos humanos en nuestra Constitución, y como elemento fundamental, algunas personas dicen, bueno, los derechos estos se tienen en la medida que las personas cumplan con ciertos requisitos, y eso no es así. Los derechos humanos se tienen por el solo hecho de ser tales. Es decir, no se merecen, sino que se tienen. Todos tenemos los mismos derechos, por el solo hecho de ser humanos. Y luego los mecanismos de protección de estos derechos, es decir, acciones constitucionales, fundamentalmente acción de amparo, acción de protección y con mayor detalle, y también algunas otras acciones constitucionales que también tienden al mismo objetivo de protección de estos derechos. El programa del ramo es este. La primera parte que yo les señalé que es la más fundamental es entender de qué hablamos cuando hablamos de derecho público, a diferencia del derecho privado, y la primera parte de la materia se va a referir a esto. En la próxima cápsula ya vamos a empezar por la materia misma y abordar estos elementos. Por ahora me despido. Cualquier consulta estoy abierto a que me la hagan a mi correo y espero que puedan tener una buena recepción de este video. Hasta luego.